¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo esta semana trágica para el país en general, una semana muy difícil, muy dolorosa. Curiosamente, 32 años después de que tuvimos otra terrible tragedia por un sismo en este país, ahora tuvimos 2 o 3 en el mes. Y el mismo día de que celebrábamos, pues no celebrábamos, recordábamos más bien lo que había pasado el 85, ese mismo día sucede otro casi igual que el de entonces. México hoy en día está en el escenario mundial por esta tragedia y está dolido. Tenemos que volver a actuar como actuamos hace 32 años y hoy en día hay una generación de jóvenes que no saben, no les tocó vivir. La mayoría de los que viven ahora en este país no les tocó vivirlo, no lo recuerdan y deben de saberlo y deben de saber cómo actuar. Como dato curioso, en 1985, cuando fue ese terremoto de hace 32 años, nació en México lo que se llama la Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el que ahora está aplicando para poder enfrentar esta desgracia. Bueno, vamos a hablar ahora hace un mes y medio, cuando mucho, o 2 meses, se celebró el centenario del municipio de Ónavas como municipio y el centenario de que tuvieron por primera vez un presidente municipal. Ónavas está localizado, es uno de los pueblos del río Yaqui, está localizado al sur de la presa El Novillo, muy al sur, y está, digamos, casi a la orilla de la carretera entre Hermosillo y Yécora, o Chihuahua, la carretera es interestatal. Ónavas, yo conocí Ónavas en 1981, fui a un pueblito que se llama La Dura, que está cerca de ahí, y volví 30 y no sé cuántos años después. Más de 32. Y ahí me encontré este libro, nos regalaron este libro de don Eduardo López Ruiz, Breve Historia de Ónavas, Sonora, que don Eduardo es el cronista municipal, un profesor que trabajó muchos años ahí. Está viejito, está un poquito mal de salud, pero invitamos a una residente de Ónavas a que viniera y nos platicara de esta historia, de este libro, de la historia de su municipio. Ella es Ana Teresa Vilés, estudiante de comunicación nació en Ónavas, bueno, nació en Hermosillo porque pues, vienen a nacer aquí, pero ella es de allá. Y ella voluntariamente dijo, yo hablo de mi pueblo y está aquí como invitada de nosotros al programa. Pues muchas gracias, Ana, por venir. Finalmente nos la encontramos en la fiesta de aniversario ahí y pregunté, ¿quién puede hablar de Ónavas? Que me diga. Y ella dijo, yo. Y se puso a estudiar y a leer sobre su pueblo. Entonces tú eres, pues el apellido Avilés es 100% de Ónavas. De Ónavas, ¿no? Sí, desde antes, en el siglo XIX todavía había gente, empezó a haber gente con el apellido Avilés. Mucha gente que nos está viendo, estoy seguro que relacionan el apellido con los frasquitos que están en el supermercado Sí, las especies. De pimienta, canela y eso. ¿Son estos Avilés? Sí, sí son. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Bueno, a ver, platícanos, ¿cómo empezó, cómo nació Ónavas? Bueno, Ónavas fue fundado por unos misioneros jesuitas en 1622. Ellos fueron Diego de Van der Zipper, que fue el misionero que fue jesuita. A Ónavas. Ajá. Y después él fue herido por una flecha con veneno y fue cuando se le unió Blas de Paredes. Blas de Paredes es un español y también pues tuvo mucho que ver con la construcción del Ónavas que tenemos ahorita y en Ónavas que era antes. ¿1600 qué? 22. Son, ¿qué? 400. 400 años. Casi 400 Ajá. años. El 2022 van a tener 400 años de fundado. Sí. Aquí preparando la fiesta. Sí, a ver. En grande, sí, para la centenaria del municipio hicieron un fiestón. 2 días, viernes, sábado y domingo. Muy bonito, por cierto. La colonización del río Yaqui así fue. Por todos estos ríos, desde donde desemboca en el Valle del Yaqui, los misioneros jesuitas subieron por el río Yaqui y hasta llegar hasta la Sierra de Madre Occidental. Entonces, Ónavas nace así, y con ese nombre nace desde siempre Ónavas. Sí, era como Ónavas. Tiene Era una misión. San Ignacio de Ónavas era. Ah, ¿ves? San Ignacio de Ónavas. Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Hay una iglesia muy bonita, misional, que fundaron estos 2 sacerdotes, que existe. Ahí está, mira la foto. Es una de las iglesias misionales más bonitas que he visto y conservadas, impecable. ¿Qué pasó después de que se fundó este pueblo?
Pues en Ónavas no hay muchos registros de lo que haya pasado como los 100, 200 años después de la fundación, de que se fundó el pueblo, pero hay registros en el libro. Aquí leí que decía que en el Porfiriato hubo pues varios movimientos, porque ahí en Ónavas había pimas, siempre ha habido pimas. Sí, es un territorio pima abajo. Es un territorio pima. Al principio llegaron ahí por el río Yaqui, ¿no? Porque ahí podían asentarse y ahí podían hacer su vida con la agricultura, y las personas vivían ahí. Pero después también empezaron a llegar los blancos, los que le llamaban a ellos así, ¿no? ¿Los Avilés? Sí, de hecho, los Avilés. Los colonos, ¿y luego? Y después los blancos, los pimas trabajaban en la agricultura, pero los blancos en la ganadería. Ellos estaban en la parte alta del pueblo, no cerca del río. Y eran como, podríamos decir que los que tenían más, los ricos del pueblo, los que tenían más dinero. Claro. Y después de que se acabó el Porfiriato, el gobierno vendió el terreno que está cerca del río Yaqui a los estadounidenses, ¿no? Ah, en este proceso, sí, en este proceso que se llamaba de deslinda en la época porfiriana, todos los terrenos que se consideraban baldíos para el gobierno, los mandó medir Porfirio Díaz y luego los vendió, se los regaló a las empresas deslindadoras. ¿Eso fue lo que sucedió ahí? Sí, era una empresa deslindadora norteamericana. Y después, pues ellos hicieron para no sacar a los pimas de ahí, porque ya sabían que no se iban a dejar, porque eran más o menos como 1000 indígenas los que vivían en ese momento en Ónavas. Y lo que hicieron ellos, pues fue hacer contratos con los pimas, ¿no? Para que trabajaran ahí con ellos en la empresa. Y esto más o menos empezó en 1911 y terminó en 1919, cuando la empresa deslindadora le vendió todo ese terreno a un hombre de ahí de Ónavas que era blanco. Y lo que hizo este señor, como era mucho terreno, fue venderle lotes a las personas igual blancas de ahí de Ónavas, y lo que hicieron, expulsó a los pimas de ahí de cerca del río. Y lo que tuvieron que hacer las pimas fue seguir en la agricultura, pero se fueron para las partes altas de Ónavas. Y muchos también pimas pues fueron como empleados de los blancos para seguir trabajando ahí, cerca del río. ¿Los pimas que tenían más de 2000 años viviendo ahí? Sí. ¿Y les vendieron a ellos su propio terreno? Sí. Desde hacía 2000 años. ¿Pero eso no hubo conflicto, no hubo pleito? Sí, hubo conflicto. El conflicto más o menos fue como en 1925, ya fue más reciente. Y hubo conflictos armados, ¿no?, entre pimas y blancos. Pero no se sabe mucho qué pasó en ese conflicto. No hay, en el libro no encontré mucho registro, y la investigación que yo hice tampoco. Y hay un dato ahí que lo mencionaron cuando estuvimos allá, la batalla del Carrizal. La batalla del Carrizal. ¿Cuándo fue y quién contra quién? Sí, fue en 1919. Ajá. Sí, ahí viene en el libro. Un poquito antes de ser municipio. 1919, entre yaquis. ¿Había yaquis que subían hasta ahí? Sí, fue entre yaquis y entre soldados del gobierno. Ya no eran porfiristas, el 19 eran soldados federales. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué fue ese pleito? La guerra del rancho del Carrizal de Ónavas. ¿De qué se trató esto? Bueno, se trató, en Ónavas hay un rancho, como bien lo mencionas, que se llama ahí el Carrizal. Claro. Y ahí había un pleito, no entiendo exactamente por qué había un pleito entre yaquis y los soldados. Pero los soldados andaban detrás de ellos. Por todo el estado de Sonora andaban buscándolos y tenían guerra. Pero los yaquis tenían muchos... ¿cómo se les dice? Los que buscaban antes pistas de dónde andaban. Espías. Los espías, sí, exactamente. Tenían espías y ellos estaban viendo cuál era la ruta que tomaban los soldados. Entonces llegaron a Ónavas los soldados y se fueron al Carrizal. Se fueron ahí al rancho del Carrizal, pero un espía les dijo a los yaquis que estaban ahí. Entonces los yaquis se adelantaron y se subieron a los cerros más altos de ahí del rancho, y cuando llegaron pues empezó a haber un tiroteo y mataron a la mayoría de los soldados, que eran más o menos como 150, narra ahí en el libro, y pues se murieron casi todos los soldados, y los que quedaron vivos se regresaron a Ónavas. Llegaron muchos heridos a Ónavas. De hecho el general de
de los soldados también. Ahí murió en Onavas. Era ¿En de Onavas? Zaguaripa él. Sí, era un coronel y... Salazar, el coronel Salazar. Coronel Salazar. También ahí murió en Onavas. Ajá. ¿Y qué pasó con los yaquis? Los yaquis, después de que en el Carrizal pues ya haya pasado el tiroteo ahí, ellos se fueron para Las Pozas. Ahí también es un pueblo, es un rancho que está cerca de Onavas. Ajá. Y pasaron por Las Pozas, después se fueron a la Mesa de Galindo, y en la Mesa de Galindo ahí tomaron un hombre como guía que estaba ahí levantando la cosecha y se lo llevaron para que los guiaran hasta Onavas, ¿no? Para ir por los soldados que quedaban. Ajá. Y tenían que pasar por Movas. Entonces en Movas también había espías porque también había una guerrillera y se dieron cuenta que había yaquis, había yaquis ahí. Entonces se prepararon ellos, ¿no? Para enfrentarlos, y los soldados yaquis llegaron a descansar, pasaron la noche cerca del río Yaqui, en un lugar que se llamaba El Capitán. Y en la mañana, muy de madrugada, la guerrillera de Movas los sorprendió a los yaquis, y muchos de ellos pues se echaron al río y ahí se ahogaron. Y ya nunca más volvieron a Onavas. Ese no es un volvieron. pasaje del 19, ya estábamos, pues, ya no había revolución. No. Fíjate que ahora, esa iglesia que está ahí tan bonita, esa misión, rehabilitada y muy bonita, muy antigua, la gente pues le rinde mucho culto a San Ignacio. Sí, así Es el es. 31 de julio las fiestas de Onavas, entonces, el día de San Ignacio. Sí, casi siempre celebran ese día, pero como por el fin de semana hacen la fiesta un sábado. Por ejemplo, si el 31 cae jueves, la fiesta se va a hacer el fin de semana. Y respeta a la gente esa bonita construcción, la cuida. Ahí son las misas, me imagino, las bodas y todo La eso, ¿no? iglesia sí, ahí son las quinceañeras, las misas, los bautizos. ¿Y el padre de dónde va? ¿O está ahí, hay un padre siempre? No, ahí no hay un padre, va desde Tonichi. El padre de Tony si le toca. Sí. Y está protegida por la autoridad, por el INA, esa Sí, la iglesia está protegida por el INA desde 1980. como monumento histórico. Como monumento, sí, histórico. Y es por eso que desde ese año el INA se ha encargado de las restauraciones de la iglesia. ¿Y la conservación? Pues sí, Sí. es de las que he visto más bonitas que me ha tocado. Ahí mira, tenemos fotos de santos. Me dijiste de San Francisco que una vez San Francisco fue el que San Francisco. que el techo se cayó la pared de la iglesia y lo rompió. San Francisco. Sí, así es, fue San Francisco. Así como ahora en el DF quedó el santo, la figura, la estatuilla del santo entre los escombros. Sí, ese santo que está ahí es San Ignacio. San Ignacio. Sí. Mi tocayo. Pero este San Francisco. San Francisco fue cuando en 2008 hubo un derrumbe porque ya estaba en malas condiciones una de las paredes de la vieja iglesia, porque hay dos cuartos, la vieja y la nueva. Sí, ya la vi, sí, la original y la otra Sí, la más original. nueva, sí. Y se cayó un pedazo de la pared que está para el lado del ayuntamiento, y entonces ahí se fue un santo y pues se rompió. Como todos tuvieron que reponer. Se rompió, pero encontraron pues todos los pedazos, y los de Lina se Pega. lo llevaron para restaurarlo. Igual el santo no quedó pues como estaba. Pero está ahí puesto otra vez, Sí, no. con todas sus fracturitas. Sí, y mucha gente pues va y le pide milagros, le deja dinero, Bueno, lo ponen seguritos. Los santos de toda Madrid. Vamos a hacer una pausa de un minuto porque tenemos aquí muchas preguntas para ti que te está mandando la gente y regresamos para contestarlas. Ya estamos de regreso y Patti Ramos, nuestra fiel seguidora desde Ensenada, te pregunta, Ana, ¿qué significa la palabra Onavas y en qué dialecto es? La palabra Onavas es de la lengua caíta. Esa significa agua salada. En el libro menciona que Ona significa sal y Boa significa agua. Qué y ahí curioso fue donde que se se llame juntó. agua salada, ahí está el río Yaqui. ¿Habrá un yacimiento de agua salada ahí? ¿Por qué se llamará así? Qué curioso. Ajá. Juan Portera desde San Javier es el cronista municipal muy cerca de Onavas, te manda saludos. Dice Leodoro Morales, 78 años antes de la fundación de Hermosillo. Sí, 1700 Hermosillo, mucho más antiguo que Hermosillo. Hermosillo no es tan antiguo comparado con los pueblos de la sierra. Isaí Lapisco te manda saludos, felicidades.
Debe ser de por allá, ¿no? Sí, El es de apellido. Ónavas. ¿Nos están viendo en Ónavas? Sí, hay gente viendo en Ónavas. Ah, qué desde bien. Ónavas. Pues vamos a mandarle salud. Salud desde Guaymas, Miguel Cota. ¿Los Pimas eran guerreros? Pregunta Sofía Nieblas. No eran tanto. Los Pimas no eran un pueblo guerrero. Fueron más guerreros los Ópatas y obviamente los Yaquis y los Seris y los Tarahumaras. Los Pimas son y fueron y han sido y son todavía pacíficos, más pacíficos. Pero en esas circunstancias como en las que estamos hablando, pues claro que tenían que defenderse. Les estaban invadiendo su tierra y quitándosela. Bueno, vamos a hablar, Ana, ahora de las costumbres. La iglesia de San Ignacio, muy bonita, por cierto, antigua, y el río. No hay pueblo que no tenga fiestas. ¿Cuáles son las fiestas de Ónavas? Pues en Ónavas me voy a ir contando las fiestas como viene en el libro, que primero menciona las pastorelas de Navidad. Empiezan las pastorelas el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre en la iglesia. De lo que constan las pastorelas es que se van, cada persona toma un día desde el 16 al 24 para que vayan en su casa. Van José y María van a las casas y ahí hacen un rosario. También en las noches se hace una cena, a veces queda menudo, pozole. Qué curioso, todos eso los días. es solamente en Ónavas, porque nunca había oído que hubiera esa costumbre en De otro pueblo. las posadas. Es de Ónavas, así. Y alguien dice, en mi casa quiero que sea este día, otro día en su casa. Sí. Y se hace todo este proceso. Sí, pues es una tradición de los Pimas, ¿no? Y desde mucho antes se viene haciendo. Es una tradición que los españoles les pusieron a los Pimas. Ajá. Cuando Los fue... Pimas no conocían a Jesucristo. No. Bueno, tenían entonces se otras- sigue conservando. Y termina en la iglesia la pastorela. Sí, el 24 en la noche se hace la pastorela. La última. Ajá, la última. Pero hay un dato muy interesante, que hay otra tradición, que esa sí es de los Pimas, pero se hacía en otro día, y desde que llegaron los españoles se hace el 24. Fue cuando mencionó que ya conocieron a Jesús. Ok, muy bien. Y es Hay en la una mezcla. mañana. Sí, es en la mañana. El 24 se llama la procesión de los pinos, ¿no? Sale gente desde la entrada del pueblo y va con muchas ramas de pino que traen desde Yécora. Pues claro. Y lo que hacen es ponérseles en la cabeza y van recorriendo las calles del pueblo como una procesión, y la gente les va echando agua mientras van gritando, eche el agua al pino. Qué curioso, ¿eh? Eso sí que no lo sabía. Pues hay Sí, que ir está muy a Ónavas. interesante. Ahí va, mira, ahí están. Eso es muy español. Hay que ir a Ónavas en esos días navideños, que a todo dar. A ver, ¿y luego cuál es otra fiesta? Muy Y típica. bueno, también el Año Nuevo, el 1 de enero hacen un recorrido por las casas también con el Niño Jesús, que van y rezan y bailan los matachines en cada casa, pero es un baile de matachines solamente por las mujeres. Pero, ¿quiénes bailan? ¿Quiénes son los matachines si no hay pimas ahí o sí? ¿Indígenas auténticos o son los blancos los que hacen No, matachines? sí, son los blancos. ¿Las mujeres? Son las mujeres. ¿De matachines? Qué curioso. Yo he estado pasado Semana Santa en Tonich y también los fariseos son diferentes y las procesiones son diferentes en Semana Santa. Y estoy viendo que en la época navideña también acá es diferente, ¿no, Navas? Sí, es muy diferente. Las tienen- mujeres de matachines. Ajá. ¿Te Y ha me ha tocado a ti? tocado ver en otros pueblos que son puros hombres Claro. nada más. Y en Ónavas. De hecho, hay un video en YouTube donde salen las mujeres bailando y mientras se toca el tambor y también se toca el violín. para Porque en que bailen. Navas no hay indígenas, ¿verdad? Ahí en el pueblo. Pues quedan unos descendientes nada más, pero no hablan perfectamente la lengua de los La mayoría pinos. es blanca, pues. Sí, la Población es mayoría. blanca. ¿Y luego qué más fiestas tienen? Después sigue la Semana Santa, Claro. que es más o menos en marzo, abril, y la Semana Santa también está muy interesante. Ónavas tiene muchas costumbres muy especiales de ahí de Ónavas que no se ven en ninguna otra. ¿Como cuál en Semana Santa, por ejemplo? Por ejemplo, el centurión de Ónavas. A ver, ¿qué es eso? Ese es un hombre que se pone una capucha negra y se sube a un caballo y anda con una bandera. Y anda en la procesión, el Viernes Santo sale él. Sale en la procesión del Vía Crucis Sí, claro. y en la procesión del Santo Entierro. Sí. Y en la procesión de la Soledad también se llama, al final con la pura Virgen. Y ese centurión es un personaje del pueblo a caballo Sí. y va azotando a los que... Los fariseos le van montando al caballo, ¿no? Tratan de tumbar al centurión y también montan al caballo. Qué curioso, porque ya ves, te estoy platicando de Tonich, que está ahí a 15 kilómetros o 20, estará como mucho, 15 kilómetros al otro lado del puente. Y también es una costumbre muy diferente los disfraces de los fariseos.
Sí, son muy diferentes. Entonces, Navidad, Semana Santa. Y después sigue el día de San Juan. ¿También hay una festividad? Sí, es el 24 de junio. Ujú. El 24 de junio en San Juan. En la madrugada las personas salen y se van al río. Ahí no hay santo de San Juan, pero hay un cuadro. Y ese cuadro se lo llevan al río y ahí pues se bañan, le rocían agua al cuadro y las personas se bañan ahí. Un cuadro que está en la iglesia. Sí, está en la Permanentemente. iglesia. No podíamos pensar en Onava sin el río, ¿no? Pues está pegada al río, el río Yaqui, el río más grande, importante de Sonora. ¿Hay relación entre la gente y el río? ¿La gente acostumbra mucho Sí, ir al río, los paseos sí, al van río? mucho. En la tarde, en verano, en tiempo de calor, siempre, todas las tardes se ve gente en el río. Van algunos que se van a pescar, otros que nada más van a bañarse, a darle agua a las vacas, a los caballos, Ujú. o también nada más también van a lavar los carros y eso. Y además, pero qué curioso, San Ignacio es el santo de la iglesia y no es el santo del pueblo, no es el patrono del pueblo, el San Ignacio. No. ¿No hay fiesta el 31 de julio? El 31 de julio en San Ignacio hay como un rosario, hay una procesión que van las personas. Por ejemplo, el año pasado se llevó a San Ignacio a Onavas, a un rancho que está en Onavas que se llama Santana. Y ahí le hacen una velación. Hay tanto que hablar. Este señor de que puso una fábrica de cigarros, ¿cómo se apellidaba? El señor Alejandro Avilés. Avilés, a propósito, Alejandro Avilés Duarte. Duarte. Señor, rápido, cuéntanos la historia. El señor puso una fábrica de cigarros, sembraba tabaco en el pueblo. Sí, así es. Fue yo creo que la empresa más importante que hubo ahí en Onavas, ¿no? Porque era una productora de cigarros que vendía en Guaymas, en Zaguaripa y en todos los pueblos que están alrededor de Onavas. Y daba empleo a muchas personas que estaban ahí, ya que los cigarros eran fabricados a mano, eran artesanales. Qué curioso. ¿Y de dónde traería esta idea este señor Avilés de poner cultivar tabaco y poner una fábrica de cigarros y venderlos por toda la región? Pero también fue muy curiosa su vida. ¿Se casó 3 veces o algo así? Sí, tuvo 21 hijos con 3 diferentes mujeres. Ay, ay, ay. Pues debió haber ganado mucho dinero, yo creo, para poder mantener a tantos. Esto fue en el siglo XIX. A principios del siglo XX nació en la Trinidad. Entonces, este fue un gran empresario, Avilés. Y de ahí viene, pues, yo creo, el apellido Avilés de la familia empresaria esta de las especias. Sí, de las especias. Es Lázaro Avilés, es su nieto. ¿Nieto de él? Sí. ¿Que nació allá, Lázaro Avilés? No sé si nació allá o en Obregón, ¿no? Pues de la familia el apellido de la familia del apellido más conocido del pueblo por esta empresa tan grande, Avilés también, ¿no? Sí, también las especies Avilés se importan a otros países. Pues a todas partes. ¿Cuáles son los apellidos comunes de Onavas, los más comunes? Hay algunos que no son de ahí de Onavas, pero sí son muy comunes. Pero los que más se ven o las personas que viven ahí, que más son apellidos serían los Valenzuela, Estrella, Munguía, también serían Garelis, Calton y pues los Avilés, como había mencionado. Pues sí, pues uno va cuando estuvimos ahí quedaban los nombres de los alumnos y todos llevaban, como todos los pueblos de Sonora, los apellidos, se repetían los apellidos. ¿Y qué pasa con la gente de Onavas? Como tú, por ejemplo, joven, te viniste a estudiar a Hermosillo. Así es. ¿Los hombres también salen del pueblo a estudiar, los muchachos? Anteriormente en Onavas había nada más la escolaridad hasta la secundaria. ¿Secundaria o telesecundaria? Telesecundaria, sí. Primaria física y telesecundaria. ¿Tú hiciste la telesecundaria ya? Sí, yo ahí estuve en la telesecundaria en Onavas. ¿Y entonces ya se empiezan a venir a la prepa? En Tecoripa había una prepa, hay una prepa. Es cierto, y ahí iban los estudiantes que se graduaban de la secundaria, iban y venían todos los días a Tecoripa en el camión de Onavas, en el camión escolar. Pero hace como 3 años, si no me equivoco, hace 3 años se abrió ahí en Onavas un telebachillerato que estaba incorporado al CECITES. Ah, muy bien. Mira cómo te hacen preguntas. ¿Qué idioma hablaban los Pimas? Ahorita dijiste, era la lengua eudebe. ¿Hay hotel para ir a Navidad? ¿Ahí de Navidad? Sí, hay 2 hoteles, de hecho. Sí, ahí llegamos ahora a 2 hotelitos, llegamos ahí muy a gusto, muy bonito. Hay un lugarcito donde comer con una señora muy simpática, por cierto, que nos cumplió ahí
un antojo, un capricho muy simpática la señora del restaurancito, recuerdo el nombre, muy simpática. ¿Cuántos kilómetros son de Hermosillo? Pregunta Guillermo Pérez. Casi 200. Y si vas en camión, dices que hace como 4 horas, ¿no? En camión 4 horas. Pero en un carro yéndose despacio se hacen unas 2 horas, 2 horas cuando mucho, o 2 horas y media si uno va más despacio. Hay una presa cerca de Onabas, no sé si pregunta Dana Cristina o lo dice, sí, al norte de Onabas, pero sí, un poco al norte, unos 100 kilómetros al norte o más está la presa El Novillo, y al sur pues está la presa El Oviachic. ¿Cuántos habitantes tiene Onabas hoy en día? Hoy en día ya son muy poquitos los que quedan en Onabas, ya es una comunidad muy chica. ¿Unos 500? No, yo le pondría menos. ¿Menos? Unos 350. Pero cuando hay fiestas hay como 2000, ¿no? Ese día que andábamos ahí no cabíamos de tanto, pero son pobladores que viven acá en otras partes y regresan. Excelente libro del profesor Ordo López, dice Joaquín Olea. Sí, es un bonito legado que nos dejó el profesor López como cronista ya a su edad, y ahí va a quedar para siempre ese legado. Por eso queremos y promovemos que estos jóvenes como Ana pues se interesen por la historia, se interesen por la cultura, sus costumbres, su pueblo, y se conserve esto para siempre, que no se desmorone la comunidad. Onaveños, les dicen. Sí, onaveños. Y cada vez que hacen fiestas llevan esos grupos musicales como el que vimos ahora hace como un mes. Una orquestona de Sinaloa y... la orquesta... que venía desde no sé dónde, de Sinaloa para las fiestas. No, era la banda de los hermanos Rubio. Esa. Sí, sí. Muy bonita plaza, por cierto, recién rehabilitada, muy bonito todo. Muy agradable la gente, muy agradable la presidenta municipal que nos atendió, que también es de allá, pero que vive aquí, y que hizo todo lo posible porque hubiera unas bonitas fiestas. El centenario de Onabas, como cuando tuvo el primer presidente municipal. Ahora hay que decirle, hay que preparar la fiesta ya para los 400 años. Para los 400 años. No es cualquier cosa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues me parece muy interesante que hablemos de Onabas, de estos pueblos del Sonora, y ojalá podamos ir contactando a otros cronistas o habitantes que quieran venir a hablar con nosotros de su pueblo. Muchas gracias, Ana. Te felicitamos por tu interés voluntario. Levantó la manita cuando preguntamos quién quería venir y ella dijo que sí. Es comunicadora. Va a ser comunicadora. Y queríamos que se viniera a trabajar aquí con nosotros al programa, pero nos la ganó otra empresa. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Esperemos cada semana con mejores noticias de lo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias.